Bueno, vamos a comenzar por el trabajito práctico de la restauración de imágenes antiguas, ¿sí? Realmente no es un proceso complicado, no es difícil. Lo importante al realizar esto es tener en cuenta el uso de varias herramientas que luego, de una forma repetitiva, nos van a dar el resultado final, que es una fotografía antigua, recuperada, restaurada y pasada al color. Bien, para comenzar lo que vamos a hacer es abrir la ventana de capas que tenemos acá al costadito, que si no también se puede acceder a través de ventana, capas o su atajo rápido F7, tecla de función 7. Al abrir la ventanita de capas, como vimos en clase, nos vamos a encontrar con la capa de fondo, que vendría a ser la imagen original, recién establecida y abierta en Photoshop, y lo que vamos a hacer es duplicar la capa. Tenemos varias formas de hacer esto. Una sería clic derecho sobre la capa, no la miniatura de capa, duplicar capa. La otra opción, arrastrarla hacia el simbolito, el dibujito de capa nueva. Y por último, tenemos la posibilidad de apretar Control J, que por ahora dijimos que iba a duplicar la capa seleccionada. Bien, una vez duplicada la capa seleccionada, lo que vamos a hacer es, con la herramienta tampón de clonar, comenzar a tomar muestras cercanas a la grieta y tapar la grieta en sí. Ahora, vamos a explicar un poquito el uso de la herramienta, cómo trabaja, lo que es el tampón de clonar, así resulta más sencillo a la hora de trabajar en casa. Primero que nada, el tampón de clonar, como recuerdan ustedes, es una herramienta que me permite a mí tomar una muestra en algún punto de la foto y luego clonar, ¿sí?, o copiar exactamente eso donde tomé la muestra, solamente que en otro lado. Para tomar una muestra hay que mantener apretado Alt. Una vez que aparece la mira, tenemos que hacer clic izquierdo. Una vez que hicimos clic izquierdo, soltamos el Alt y ya podemos pintar en otra zona, como podemos apreciar, y comienza a clonar aquello que copiamos. Bien, ahora, esta herramienta trabaja como si fuera una herramienta de pintura, ¿sí?, como si fuera un pincel. Eso quiere decir que si nosotros hacemos clic derecho sobre la foto, nos vamos a encontrar con tamaño, dureza y obviamente diferentes tipos de pinceles. El tamaño del pincel va a definir el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pincel pequeño, cuando tome la muestra es pequeña, pero en cambio, si yo aumento el tamaño del pincel, el tamaño de la muestra también aumenta. Bien, y la dureza va a influenciar en si el pincel es muy difuso o muy duro en su trazo. Si yo tengo una dureza al 0%, quiere decir que cuando clone, los bordes del pincel van a estar difusos. Si tengo la dureza al 100%, los bordes del pincel son duros. Bien, y esta herramienta en su barra de opciones tenía algo muy particular que habíamos hablado, que era la opción de alineado o no alineado. ¿Qué quería decir esto? Nos permitía a nosotros, dentro de la fotografía, si la opción alineado está destildada, quiere decir que si yo tomo una muestra y pinto en otro lado, cada vez que suelto el mouse, la muestra vuelve otra vez al mismo lugar. Por lo tanto, siempre clona la muestra inicial que tomamos. Ahora, si alineado está tildada, yo tomo la muestra, pinto y me va a clonar exactamente lo mismo que tomé. Pero ahora, si yo comienzo a mover el mouse, lo que va a suceder es que esa muestra me va a seguir. Se va a mover a la misma distancia y a la par de donde yo direcciono el pincel. Bien, ahora, relativamente es muy sencillo, el proceso no conlleva demasiado. Mientras más complicada la foto, mientras más agrietada y más inconvenientes tenga, obviamente más tiempo va a demorar. Pero en resumen, lo que tenemos que hacer es tomar muestras que estén cerca de la grieta, por una cuestión de tono y color, y pintar directamente en la grieta. Repetimos el proceso una y otra vez sobre todas las grietas que podemos llegar a encontrar en la imagen. Grietas, manchas de humedad, etcétera, etcétera. Nótese que cada vez que me voy a una zona diferente, tengo que mantener apretado el Alt, hacer clic, tomar una muestra nueva y luego pintar en esa zona. Teniendo en cuenta que yo no puedo utilizar el mismo tono de la muestra de acá para el fondo. Por lo tanto, el proceso es repetitivo. Podemos ir variando el tamaño del pincel, dependiendo de la zona que tenemos que clonar.
Bien, y una vez que terminamos, nos vamos a encontrar con una fotografía, si bien restaurada, todavía tiene el problema de que nos quedan algunas manchitas, algunas vetas sobre la foto. Bien, vamos a solucionar esas manchas, esas vetas que van quedando a medida que corregimos con el tampón de clonar. En principio es muy sencillo, se trabaja con la herramienta parche. El parche, cuando nosotros lo utilizamos, cuando nosotros lo trabajamos, vimos que nos permitía corregir las imperfecciones de la piel. Era tan sencillo como seleccionar una imperfección, posar el mouse dentro de esa selección y arrastrarla a alguna zona que esté más lisa, más limpia. Y así corregíamos las imperfecciones. Ahora, con esta herramienta lo único que tenemos que hacer es seleccionar la mancha o la veta que nos quedó y arrastrarla a una zona que sea un poquito más lisa, un poquito más limpia. Una vez que ya corregimos una zona que nos quedó lisa, lo que podemos hacer es continuar corrigiendo con esa zona ya alisada. O sea que no tengo la necesidad de volver a llevarlo hasta el fondo, simplemente corrijo de esta forma. Bien, ya finalizado nos queda un rostro mucho más limpio, nos queda un rostro mucho más liso. Obviamente también podemos hacerlo en el resto de las grietas o el resto de las manchas que nos van quedando en la foto. Pero bueno, para cortar un poquito el proceso y que el video no sea tan largo, lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, ahora nos tocaría pasar al color. Para poder pasar al color la fotografía realmente es algo simple porque como vimos en clase los pasos son siempre los mismos y se repiten una y otra vez. En primera instancia lo más conveniente que podemos hacer ahora es pasar la fotografía del tono sepia al blanco y negro o desaturarla. Para esto teníamos que ir a Imagen, Ajustes, Desaturar. Bien, como podemos apreciar, ya tenemos la imagen en escala de grises, entonces ya podemos comenzar a añadir el color a la fotografía. Para poder realizar el proceso del color, tenemos que ir zona por zona. Quiere decir que el saco va a tener un tono, la camisa otro, la corbata otro, la piel otro, el fondo otro, etc. Bien, en primera instancia vamos a comenzar por el saco. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva, elegir un color frontal, tomar la herramienta pincel y asegurarme que el pincel se encuentre en modo normal, opacidad 100%, flujo 100%, o sea, como viene por defecto, como viene de fábrica. Bien, recuerden que vamos a tener que tener en cuenta también el tamaño y la dureza del pincel, por lo tanto, si queremos regularlo, clic derecho sobre la foto, al igual que el tampón de clonar, y vamos variando el tamaño o la dureza dependiendo de la zona que tenemos que pintar. Pintamos una pequeña zona. ¿Por qué es importante pintar una pequeña zona? Porque como el pincel en estos momentos está actuando de forma normal, lo que hace es tapar la fotografía. Como tapa la fotografía, si nos llegamos a pasar de los bordes, no vamos a poder verlo y vamos a tener que luego hacer el doble de trabajo borrándolo. Por lo tanto, lo conveniente es pintar un pequeño pedacito, ¿sí? Cualquier pedazo de zona, por ejemplo acá, ahí estamos. Nos vamos a ir a la ventana de capas. Vamos a seleccionar un modo, en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar multiplicar, pero puede funcionar cualquier otro. Y una vez que ya conseguí el efecto deseado, o sea, que logramos que se mezcle la capa, el color, con la imagen que tiene debajo, vamos a continuar pintando. Bien, pinto un poquito los bordes. Recuerden que al ser una capa, si yo tengo el inconveniente que me paso, ¿sí? Si tengo el inconveniente que se me va el mouse para un lado, tranquilamente puedo tomar la herramienta borrador y borrar donde me pasé. Bien, ahora que ya pintamos los bordecitos, aumentamos un poquito el tamaño y terminamos de pintar dentro del saco. Bien, como es una fotografía antigua, tenemos el inconveniente que este color que trabajamos quedó muy fuerte, ¿sí? Es bastante irrealista. Por lo tanto, ya terminada de pintar la zona, vamos a volver a la ventana de capas y vamos a reducir la opacidad. ¿A cuánto la podemos reducir? Realmente es a gusto, teniendo en cuenta que los colores muy fuertes no van a ser naturales para una fotografía tan antigua. Yo siempre me mantengo entre una relación de 10%, 15%, 20%, dependiendo de la zona y dependiendo del color. En este caso, por ejemplo, lo llevé más o menos al 25%. Me gusta el tono que agarró. Perfecto. Bien, ahora el proceso es repetitivo.
otra vez crear una capa, otra vez elegir un color, pintar una pequeña zona, cambiar el modo, cambiar la opacidad. Vamos a hacerlo rápido el proceso hasta llegar a la parte de la piel donde yo les voy a decir el color de piel que pueden llegar a trabajar, que dentro de lo que es la práctica me he encontrado que es el más adecuado. Bien, ya terminamos la camisa, terminamos el saco, terminamos la corbata, vamos a pintar la piel. Para pintar la piel yo voy a elegir dentro de la biblioteca de colores, ¿sí?, un tono piel muy particular, como dijimos antes. Esperen que lo encontramos, ahí va. Qué bien, para poder reproducir este mismo color, lo único que tenemos que hacer en nuestro Photoshop, colocar este valor. FFC2B0. Al colocar este valor van a tener exactamente el mismo color que yo estoy utilizando. Y se repite el proceso. Creo una capa, pinto una pequeña zona. El modo a utilizar para pintar la piel, aconsejo usar superponer. No subexponer o sobreexponer, superponer. Bien, ya seleccionado el modo, terminamos de pintar. Bien, una vez terminada la pintura, bajamos la opacidad. Bien, y así podríamos repetir cada proceso, podríamos continuar pintando lo que es el cabello, los labios, el fondo, ¿sí? Pero bien, vamos a finalizarlo ahí. En resumen, como vimos antes, el proceso es repetitivo. Lo que sí podemos llegar a hacer una vez que terminamos todo, vamos a acoplar la imagen. Esto era capa y abajo de todo acoplar imagen. O si no, en la ventanita de capas, en estos cuadraditos que tenemos acá, perdón, liñitas, abajo de todo casi acoplar imagen. Y me junta todas las capas en una sola. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora tenemos la posibilidad de imagen, ajustes, brillo y contraste, niveles, para, bueno, darle un poquito más de contraste a la fotografía.